No, ahora sí. Ahora. Ahora sí, capítulo, capítulo 6. Ok, Léalo, tía. capítulo 6 de Juan. Jesús alimenta a 5.000. Léalo. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo, rey a la fuerza, escabulló hacia las colinas él solo. Jesús camina sobre el agua. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Jesús, el pan de vida. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias
arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que, me perdí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, los que el Padre ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús le contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las escrituras, a todos le enseñaré Dios, le enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, que el Dios
envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo, nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva en mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede ser este hombre cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba y beban su sangre, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que desciende del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender del cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado con espíritu y son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que creían y también quiénes lo traicionarían. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Uf, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Amén. Amén, amén. Este libro está buenísimo. Este capítulo eh, está buenísimo. Entonces, y hay bastantes preguntas, tía. ¿Qué le llamó la atención? Que no entendieron nada de lo que él decía
No, no, no de lo que él decía, de lo que él hizo con la comida. Ok. O sea, querían hacerle un rey o creían en él solamente por el hecho de que les dio de comer. O sea, no entendieron nada, no, no, en ese momento ellos no vieron el milagro, no, no vieron, o sea, cómo de ¿cuántos panes eran? Cinco, Ajá, creo que eran cinco cinco y dos panes, peces. 5 y 2 peces. Ellos no vieron que, o sea, no, no asimilaron o no analizaron en ese momento, o sea, cómo de cinco pedazos de pan toda esta multitud comió, o sea, no vieron el milagro en sí, porque de hecho, después que cruzaron el mar o qué sé yo, que los persiguieron a Capernaum, Ajá. continuaron diciéndole que le enseñara un milagro. O sea, ¿qué más querían ver? Eh, Si tú me haces eso ahora mismo a mí, no, yo digo, no, tú eres el Mesías Usted de como una Pedro, vez. usted como Pedro, que Pedro dijo, ¿para dónde voy a ir? Tú eres el Para hombre. donde tú eres el hombre, o sea, tú eres el exacto. Ok, excelente, excelente. ¿Qué más le llamó la atención? Eh, es bastante redundante porque dice lo mismo y lo mismo, lo mismo, más o menos, Ujú, de que hay que comer de su carne, esa parte, que él es la carne y ellos no entendían qué él quería decir con que él es la carne y el pan y o sea, la carne y la bebida, ¿verdad? ujú. Que es su sangre, la carne y su sangre, su cuerpo y su sangre. La sangre es la sangre que él iba a derramar por nosotros, por nuestros Ok, pecados. claro. Y la carne es la muerte y O para sea, después resucitar. hay un simbolismo en esto. Un Hay un simbolismo, simbolismo exacto, espiritual. espiritual, Cuando él dice, tienes que exacto. comer de mi carne y beber de mi sangre, es decir, esto es lo que yo voy a hacer Tienes por que ti. creer en mí, tienes Tienes que creer en mí. que comerte, o sea, todo lo que yo te estoy diciendo, porque yo soy la carne. Am, nam, 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 nam. Prestar atención y todo lo que él te diga, ahí, todo lo que te Busque, envíe en tu corazón, ahí comértelo. busque popcorn y cómase eso tranquilo, como una película. Así mirándolo. Ajá, Mm, exacto, exacto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿algo más? eh, lo principal, nadie llega al Padre si no es por medio de él. Él lo dice por ahí, ¿no? Y el que Dice, te va, ajá, el que te va a dar la vida eterna es él. claro. Porque aquí dice, ¿dónde es que dice? Espérate. Pues la voluntad de mi Padre es que nadie, que todos sepan de él. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vengan a su Hijo y crean en él tengan vida eterna. ¿Qué verso es ese? Y yo los resucitaré ¿Qué en verso el es día ese? final. Eso es el 30, el 40. Ajá, porque la voluntad de mi Padre es que Ah, el treinta y todo el que nueve. reconozca al Hijo y crea Desde el en él. 39. Y la Exacto. voluntad de Dios es que yo no pierda ni una sola de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. O sea, Ah, ajá, eso, que la voluntad del Señor es que nadie, nadie perezca de conocimiento, de conocerlo, de saber de Él, de Cristo. Que todos claro. sepamos de esto, de la palabra, y que todos lo aceptemos. No todos los vamos a aceptar,
obviamente, pero no va a ser por falta de conocimiento, Claro. ¿entiendes? No va a ser por falta de conocimiento, va a ser ya por decisión propia. O sea, si nos vamos a lo de hoy día, cómo pensamos hoy día de que van a ser las cosas. Claro, claro. Nadie va a perecer por falta de conocimiento. Nadie va a perecer por falta de conocimiento. Como quien dice hoy día, ¿qué te puedo asociar con eso? Como quien dice hoy día, eh, en guerra avisada no muere soldado. Ujú. O sea, Eso mismo es. si conoces, si te están diciendo, tienes conocimiento de algo, si te pasa o lo haces es porque quieres. ¿Ves? Claro, claro. Entonces, pues, eso es muy interesante. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vengan a su hijo y crean en él, porque para eso Ajá. él nos envió a su hijo, a su amado hijo, a morir por nosotros, a dar su Claro. vida por nosotros, para que hubiera un precedente Ok. en el mundo, Ok. para que no todo fuera simplemente espiritual, pienso yo, porque esa es otra cosa también. Antes, en el Viejo Testamento, que era todo, nadie nunca vio a Dios, o sí, Nadie nunca va. vio a Dios, Bueno, había que nubes que era de voces, Dios. ¿ah? eh, No, Moisés, lo que escuchaba era voces eran voces o una nube o un fuego. o una luz Nadie ha visto. brillante, nadie nunca. No, Exacto, ahí lo dice claramente. solamente Jesús dice que él ha visto a Dios. Exacto. Oh, tía, ok, tía, ¿A mire. dónde dice que no lo ha visto? Espérate. Por ahí lo leí. ¿Cuál era? Yo soy el verdadero padre que descendió del cielo antepasado. ¿Ah? En Ahí, 46, bueno, 46. el 46. Ujú, No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, exacto. el que Dios envió. Ok, tía, Exacto. machuquemos el capítulo en pedacitos. Dale. Primero comienza el capítulo con la comida de los 5.000. Dice ahí el datito de que eran 5.000 solamente los hombres, no contaban ni las mujeres ni a los niños. Entonces, en realidad por ahí dicen que, yo he escuchado pastores decir eso, que por ahí 20.000 personas había en esa cosa, ¿no? Dice, Sí, esa es otra. ese es otro, entonces, Eso lo pero hemos bueno, conversado anteriormente nosotros también, exacto. que eran, Aquí porque en algo, esos tiempos nada más contaban las presencias de los hombres, ¿verdad? algo así, ajá. Y acá hay algo interesante en este datito, porque, y lo agarré del que yo estudio, se llama Bob Otley, el señor ese, entonces, dice que este pan que él dice que el niño tiene, eh, ¿qué son? ¿Cómo se llama? Cebada, ¿cómo es? ¿Dónde está el nombre de ese pan? Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, en el versículo 9. Ese pan de cebada era el pan supuestamente del pueblo, era el pan del No. pueblo. Entonces acá hay un datito interesante que él entonces agarra el pan de cebada y lo produce más panes de esos. No hay nada en el texto que te dice que hizo otro pan o otro tipo, como con el vino, que el vino fue de un vino malo, él hizo un vino buenísimo. Aquí él simplemente multiplicó el pan que la gente El estaba, mismo pan que el se mismo. reprodujo. Ajá, entonces tú dices, ok, mira, Jesús no trabaja de la misma manera siempre, ¿no? Ujú, ujú, es Entonces verdad. tú, eso no sé qué te dice, pero por lo menos te pone a pensar como que él hace lo que tú menos te esperas, o sea, lo que tú menos te esperas, ¿no? Porque tú pensarías que, mira lo que hizo con el vino,
Entonces aquí ese pan va a ser el mejor pan del mundo, ¿no? Pero Claro. no, él no hizo nada de eso. Entonces, es un datito. Pero después viene este versículo 26 que tú lo lees y tú dices, wow, aguanta, ¿qué tú estás diciendo aquí? Él dice, ese montón de gente que él alimentó, después se la pasan correteando a él. Y tú piensas que es porque lo están correteando por el milagro y porque creen en él. Y no. Pero hay como que, hay como que dos ángulos aquí. Un ángulo es que esta gente dice, hey, este man de verdad que es un profeta o el profeta que hemos esperado. Este va a ser el rey. Este tiene que ser el rey de Israel. El rey de Israel. Ujú, Entonces tienes ese ángulo de que la gente quiere que Jesús sea un rey que ellos tienen en la mente, ¿verdad? Ese es uno. Y dos, ujú. y dos, como Jesús lo dice aquí mismo, que la gente lo fue a corretear porque se quedaron con la barriga llena la noche, el día anterior y querían volver a comer, qué sé yo. O sea que la única fue la conveniencia, pues. O sea, Jesús no va a dar comida gratis. Como que, como que me llena algo, alguna necesidad física. Y por eso Jesús le dice a esta gente, eh, ustedes vienen acá, o sea, no se esfuercen porque esta gente se esforzó para cruzar el mar, qué sé yo, para buscarlo a él. Esta gente se esforzó para ir a buscar esa necesidad física, que es lo que dice Jesús acá. Y Jesús le dice, y Jesús le dice, ¿En cuál? en el versículo 26, 26. Ujú. del 26 al 26 y 27, Jesús le dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. O sea, que, o sea, quedaron llenos, se les gustó la cosa, entonces, Glotones. glotones, entonces vinieron. Ese es como que, ese es el ángulo, Que ¿no? no se preocupen por la comida, por las cosas que se echen a perder. Exacto, exacto. Entonces, él dice, esfuércense para buscar las cosas de Dios, para hacer las cosas que a Dios le importa, pues así, por así decirlo. Y ahí tú dices, el primer pensamiento que me viene a mí cuando yo leo este versículo, estos 26 y 27, es, ok, entonces ¿qué? Entonces no debo de trabajar mi trabajo normal porque no es de Dios. Debo de trabajar solamente cosas de Dios, pues pastor, soy un pastor, trabajo en una iglesia, pues. Ese es un Ujú. pensamiento totalmente normal que le viene a alguien que lee ese otro versículo, ¿ok? Y yo creo que el ángulo ahí no es, cuando te enteras del contexto, usted sabe que esa gente lo está siguiendo a él por una necesidad física, no por lo Física, espiritual. Entonces, eso es lo que no él está espiritual. atacando. Porque entonces tú tienes que Ujú. entender, ok, no es que Dios te está diciendo, no tienes que ir a trabajar en tu trabajo de 8 a 5. Eso no es lo que, eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, Eso no es lo que te parece. es una curiosidad porque cuando tú lo lees y tú no entiendes el contexto, te vas por ese lado. Claro. Y sales de la Sí, porque es iglesia, de acuerdo a cómo lo interpretes, ¿no? y sales de la iglesia con ganas de ir a renunciar el lunes al trabajo. ¿Ok? Y ahí cuando renuncia, después llega la quincena y no hay ni un pez ni un pan multiplicado. Es verdad, Ok, bueno, es verdad. ese es una. Pero también había este pensamiento de que lo querían convertir en rey. Lo querían convertir en un rey. Y Jesús dice, yo tengo que poner a esta gente en su lugar. Yo tengo que poner a esta gente en su lugar. Eh, yo tengo que poner a esta gente en su lugar porque yo no, yo no vine Sin acá. embargo, ellos le preguntaron, ellos le dijeron, nosotros queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Ok, analicemos esa.
qué debemos hacer? ¿Qué dice? La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Ok, ahora, yo busqué esa palabra, yo le hice esa pregunta a la inteligencia artificial, porque eh, esa palabra viene de la palabra griega que se llama pisteuo, no sé cómo se dirá eso, ¿Qué cosa? pisteuo es la palabra griega que utilizan en el ¿Qué texto, palabra? se llama esa de que, que crean, ¿verdad? Que Crean. crean, Ujú. que lo único que tienen que hacer es creer, que crean en aquel a quien él envió. Esa es la palabra, crean, es la palabra del griego pisteuo, y no sé si lo pronuncio bien en griego, porque no sé griego, pero esa palabra pisteuo significa, es, dice acá, dice, pisteuo en el griego del Nuevo Testamento, tú sabes, ¿no? El Nuevo Testamento está escrito en griego, mientras que el Viejo Testamento en arameo, creo que es la cosa, En hebreo. en hebreo. Después dice, pisteuo en el griego del Nuevo Testamento significa algo completamente diferente. Es decir, viene de la misma raíz que pistis, que significa fe, confianza, fidelidad. No es una opinión intelectual, es un acto de confianza que se expresa en acción. Es el mismo concepto del hebreo emuná, que no solo significa creer que algo es verdad, sino confiar en ello lo suficiente como para actuar sobre esa confianza. Ok, en, en pocas palabras, ¿qué significa eso? Creer que dice aquí Jesús, yo antes pensaba que era solamente tener fe, pero yo sé, yo he leído las otras cosas de la Biblia y y lo hemos leído también. ¿Se acuerda el libro de Santiago? Donde Santiago dice, ¿qué es fe si no tienes acciones? ¿Qué es la fe sin Ajá. acción? Si tú dices que crees en Dios, pero ves a alguien con hambre y no lo ayudas, ¿qué fe tienes tú? Exacto. Bueno, entonces, yo digo, ok, yo le dije, como que se contradice o te puede confundir. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con nada más creer? Pero como la palabra acá te la traducen en español, pero en hebreo, en griego, esas palabras significan un montón de cosas más, como este ejemplo, pisteuo, que significa creer en confianza y prácticamente en pocas palabras, si tú crees en algo, ese algo tiene que marcar, tú tienes que adaptar tu vida a ese algo. Por ejemplo, tía, cuando usted conoció a Dios, porque eso no fue y que, ay, que no, qué chévere, me hizo tal favor, qué sé No, yo. No, eso fue revolucionario, eso fue, mi mente cambió, mi manera de pensar cambió, mis prioridades cambiaron, mis ganas cambiaron, ahora yo quiero estudiar la Biblia, o sea, eso no existía antes en su vida, o sea, estudiar la Biblia, nada de eso existía, o sea, su vida se reacomodó a otras prioridades. yo tenía un cimiento, pero era por, por algo más de creencia cultural, Intelectual, una. como le dicen, No, de creencia cultural, porque crecí así, claro. porque una fe infundada, ¿me Claro. porque O Sí, sea, no, que ayuda, porque ¿no? de chiquita sí me Ajá, enseñaron ayuda, que Dios existe y que hay que ir a la iglesia, hay que rezar, esto, que lo otro, el pero, catolicismo normal. Y yo pero, siempre tenía una Biblia en mi casa, porque, o sea, es normal en todas las familias nuestras tener una Biblia en la casa, pero una cosa es, tú puedes tener una Biblia en la casa y tenerla ahí en un lugar y ya, pero en la lista pero de si no la prioridades, tía, abres. en la lista de prioridades, ¿dónde estaba Dios en esos años? O sea, En la lista, esos años no, exacto, ¿dónde no, estaba? ¿para qué? Acá abajo. Ok, Entonces, desgraciadamente,
desgraciadamente, porque es desgraciadamente, eh, no siempre, siempre nos tiene que pasar algo que nos lleve contra la pared, ¿me entiendes? Para Claro, que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos esto supremo, lo que le llamamos Dios, que para nosotros es Dios. Siempre, siempre va a ser, la mayoría de las veces, no necesariamente tiene que ser así, no tendría que ser así, pero bueno, hasta cierto punto en la mayoría de los seres humanos es así, porque vivimos una vida de que, si somos jóvenes, queremos gozar, o si no, nos creemos infalibles, nos creemos que todo viene por el esfuerzo propio de uno, no por nada más. Y yo puedo, yo puedo, yo puedo, el yo-yo, como dice Omar. el Todos yo-yo. pensamos en el yo-yo. Yo. Entonces, ahí pecamos, ¿entiendes? Ahí no nos salimos, o si no, nos pasa alguna cosa, y ¿qué es lo primero que hacemos? Decir, Dios me está castigando. ¿Por qué me Claro, castigas de esta manera? ¿O por qué me pasan? Siempre es cuestionar, claro, porque es claro, verdad, eso es lo primero que hacemos cuando cosas pasan, lo primero que hacemos es cuestionar. ¿Y a claro. quién cuestionamos? Al de arriba, al que sea, porque eso depende de las creencias de cada cual. No, no, sí, total, total. Pero esa es Entonces, la naturaleza de nosotros los seres humanos, cuestionar. sí, no, total. Pero entonces, mira, esa Entonces, pues, palabra, cuando le pasan las cosas a uno, entonces ahí es donde tú empiezas como a tener esta relación, por lo menos así, este es mi testimonio. ujú, Te pasan cosas en la vida, pues entonces tú empiezas a realize, o cuando le bajas a la velocidad de la vida y tienes el tiempo para sentarte a meditar y a sentir cosas, o a instruirte, porque el conocimiento es poder. ujú, Entonces, porque a ver, cuando uno tiene sus problemas, tú tienes y te ofrecen este camino, tienes dos caminos. Entonces tú eliges, porque uno pudo haber, yo, no te voy a hablar como lo que tengo que decir, pero yo pude haber elegido quedarme ahí echada tú sabes, donde estaba en una camilla, o irme a las clasecitas estas, allá en donde estaba, en las clasecitas que me ofrecían, salir de ahí un rato para irme claro. a las clases de Biblia, Ese punto que usted de, está de la diciendo, religión que fuera, porque eran diferentes denominaciones, te voy a decir. claro, diga, ese punto que usted está diciendo de que tiene que pasar algo para que te despierte, pues, para así decir, ese punto lo vamos a tocar ahorita porque es parte de lo que viene Es acá, parte de esto. es Ok. parte los siguientes versos, como el 60 para arriba, pero esa acción tuvo un impacto en el suyo, en Oh, su vida. ¿cómo no? Y entonces Dios pasó en la lista de prioridades, él Arriba, pasó, exacto. exacto, él pasó de abajo, porque Hacerlo primero. exacto, porque usted creyó en Jesús toda su vida, pero no lo que significa esta palabra. Esta palabra significa que esa creencia te hace actuar y reordena tu vida en base a esa creencia. Entonces Jesús se volvió su prioridad. ¿Verdad? Y eso fue lo mismo que me pasó a mí. A mí me tuvo que pasar algo Ujú. para que entonces yo, wow. Y ahí Jesús pasó de acá abajo para arriba, ¿verdad? Y ahí está la lucha, ¿no? Ahí está la lucha, ¿no? Sí, pero fíjate, yo siempre supe o creí en Dios, y sabía de Jesús, de la cruz y esto, que lo otro, pero no tenía el conocimiento, no tenía el análisis de saber de la magnitud de quién era en realidad Jesús, La importancia de él, ¿no? Ah, sí, la exacto. importancia que había en la vida Es increíble. con este personaje.
Ok, No mira, lo entonces, tenía, era totalmente ignorante de la materia. total, total. Entonces ahora, mira, y esas son revelaciones que le da Dios, tía. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa después? Eh, Jesús le comienza a hablar a esta gente del pan y él les recuerda del pan de Moisés. Ajá. No sé si usted se acuerda, pero en el libro de Éxodos, Ujú, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos no tenían que comer. Entonces Dios les dio a ellos el pan maná, el famoso pan maná, que es el pan del cielo. Y esta ujú. gente, todas las mañanas le amanecían los panes ahí y iban a recoger a comer, ¿verdad? Por mucho tiempo Dios hizo eso con ellos. Y, y Jesús le habla sobre esto a esta gente porque eso es lo que la gente entiende, eso es lo que ellos tienen en su teología. Eso es lo que sabían de sus Ajá, antepasados. eso es lo que ellos sabían de sus antepasados. Y Jesús le dice, Pero más sin eh, embargo, hay un detalle aquí especial. Ellos sabían eso de sus antepasados, pero ellos lo atribuían a que Moisés les dio el pan de maná. también, eh, ellos lo atribuían a Moisés, pero también entendían que era de Dios, ¿no? Ellos sabían que era de Dios. Que venía de... El tema es que Jesús, otro simbolismo más acá, Jesús trae y le dice, ese pan que sí vino del cielo, vino de Dios, era para que tú alimentaras la parte física, era para que tú comieras ese mismo día y dice, todo aquel que comió ese pan murió, pero él se refiere a lo físico. A Entonces, lo físico. y aquí es la parte que confunde un poco, porque después Jesús dice, el pan que yo te voy a dar es para vida eterna. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso ahí como que confunde, tú te pones a pensar, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente de Moisés y ese entonces no están en el cielo. O sea, tú te pones a pensar, ¿no? Porque si Jesús se refiere a la vida eterna, que es lo espiritual, entonces, ¿qué pasó con el espíritu de esa gente? Jesús vino muchos años después de esa gente. Exacto. ¿Dónde Entonces, están? entonces tú te pones a pensar eso, ¿no? Pones a pensar eso, ¿no? Entonces, la, la, una de la respuesta que tiene lógica que yo entendí, yo le pregunté a inteligencia artificial, ¿qué pensamos de eso? Porque ponte a pensar, o sea, no tiene, como que confunde un poco. ¿Y qué piensa? Entonces me dice que no. Me dice que ahí lo que Jesús se refiere a la parte de Moisés es lo físico de que ese pan era para cumplir algo que ellos necesitaban en ese momento para su comida, para su subsistencia. Exacto, para subsistir. Pero era un simbolismo del verdadero pan que venía, que era Jesús. Todo es un simbolismo, tía. O sea, el Viejo Testamento son puras señales de... Exacto. Ok, entonces, bueno, es otro simbolismo de que venía el verdadero pan, y el verdadero pan está aquí, se llama Jesús. Entonces, O no sea, se refería, lo que tenemos que entender es que en el todo en el Viejo Testamento siempre desde un principio se habló o se dice, se habla de Jesús. sí, hay Lo que señales, pasa es que las personas, que nosotros, algunas personas, no entienden porque no dice Jesús. exacto, exacto. Es como que un niño que tienes que masticarle las cosas y enseñárselas para que entiendan de la manera que es. Exacto, Entonces, igual pasa en el Nuevo Testamento con todas las parábolas de Jesús, que habla de las ajá, cosas hay que anteriores. analizar, hay que analizar bien eso, totalmente. Entonces eh, de eso pasa Jesús a decir eh, eh, que Él es el pan de vida. Y ahí vienen los versículos 36, 37 que usted leyó, que también Ujú. confunde un poco, porque como que en los mismos versos dicen como dos cosas, y entre ellas dice, ¿Cuál? todos, el versículo 37, ¿cómo lo dice su Biblia?
Pero al ver que caía la noche, ese, No, el 37. oh, 37, espérate. Sin embargo, los que el Padre ha dado vendrán a mí. Los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, Sí, ya. quien me envió, Ajá, no para 39. hacer mi propia voluntad. Ajá, y el 39, léalo. Y la voluntad de Dios es que no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Ok, aquí es la parte que leas el 40 nuevo. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Aquí hay dos eh, teorías en esos versículos de 36 al 40, ¿verdad? Que uno, y que parece que hay que, según la persona que yo estudio de estos, sus comentarios, él dice que hay que hacer armonía entre las dos, hay que respetar a las dos y no hay que escoger una sobre la otra, porque ese es el dinamismo que hay entre Dios que uno no entiende, pues. O sea, la complejidad de Dios. Y en esto es, en los primeros versículos, Dios te está diciendo, Jesús dice, los que me da el Padre son los que vienen a mí. Es decir, Dios el Padre escoge, tía, Dios escogió a Erika, a Cristian y a todo creyente allá. Él los escogió desde el principio de la historia. Nosotros estábamos ya escritos de que íbamos a creer En en el Dios, libro de la vida. que íbamos a creer en Dios. O sea, eso ya estamos predeterminados. Esto no es Ok, coincidencia, ¿ok? Esto no es coincidencia. Esa es una teoría. La otra teoría es de que nadie te obligó a creer en Dios. Nadie te ok, obligó. Algo pasó en tu vida en donde Dios tomó una iniciativa en tu vida, te mostró algo y tú ahora eres creyente. O sea, el libre albedrío, como le dicen, libre albedrío. albedrío, entonces, como le dicen. Entonces, Ujú. esas son las dos, porque aquí en estos versos te lo dicen los dos. Primero te dice, el que el Padre me da, ese versículo Sí, eh, sí. 37. Después en el 40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que me reconozca, ahí es inclusivo, ahí todos, todo el que me reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, esa es una parte que yo siempre he pensado, de que, wow, entonces si Dios escoge, literalmente, tía, literalmente, cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, pero si Dios me escogió, entonces, ¿yo qué estoy haciendo en la calle? Si yo voy a la calle y le predico a la gente, y son pura gente que no están escogida, entonces, ¿para qué yo voy a ir a predicar? Si la gente ya está escogida, entonces, ¿para qué hay que tener iglesia? ¿Para qué hay que dar sermón? ¿Para qué? Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Y entonces, pero después tú lees todas las otras partes de la Biblia y tú te das cuenta que, ok, aguanta, eso no coordina porque en otras partes de la Biblia eh, dice, ¿cómo la gente va a creer si no escuchan el sermón? O sea, ¿cómo la gente va a Que conocer si no... tienes exacto, que tienes que llevar la palabra regardless. O sea, hay diferentes, entonces ahí tú te das cuenta que, ok, entonces tú investigas
y parece que hay dos teorías que salen de eso, pero la manera correcta de verlo, y que yo estoy de acuerdo, es que tienes que respetar a las dos. De que sí, Dios te escogió a ti, tía. Tú no estás aquí por coincidencia. Dios te escogió. Tú viniste a Cristo no por tu esfuerzo. Tú no crees por tu esfuerzo. Hasta ni eso es tu esfuerzo. Dios te dio a ti la fe para creer en Dios. Boom, ¿ok? Es que con Dios tú no puedes decir que tú hiciste nada. Es correcto. Al mismo tiempo, es cierto de que Dios no te obligó. Exacto. Tú tomaste la Yo decisión. elegí continuar. Tú tomaste, porque mira la complejidad de Dios. Es lo que te Dios, dije ahorita. mire la complejidad, tía. Espera, Cuando me espera. ofrecieron, yo pude haber quedado en una ahí o no ir allá. ¿Me entiendes? O sea, fue un libre albedrío. Un libre albedrío, exacto. Pero mire la complejidad. Dios quiere que tú escojas por fe, lo escojas a Él. Pero al mismo tiempo Él te va a dar la fe que tú necesitas para hacer eso. Esa es la complejidad de Dios. Más bien, y que otro el verso que yo sé que Dios quiere a todos, porque esto para no dejar confusión. Cuando Dios dice eh, en, Que no en perezca ni un alma. Ajá, que no, Juan 3:16, ya lo pasamos, dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16, tía? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Boom, Pum. ok. Entonces ahí ya tú te das cuenta. Entonces es la complejidad y es lo que hay que entender de Dios, que Él es complejo, Él no es como tú, no es como yo. Él es como, otro ejemplo, tía, que se me ocurre. Es como tú dices, ¿por qué Dios deja que pasen tantas cosas malas? Cuando Él dice, esa no es mi voluntad, eso no es lo que yo quiero, pero Él deja que pasen esas cosas. Es la complejidad de Dios. Él tiene que jugar neutro, Él tiene que jugar neutro para dejarte a ti, pero al mismo tiempo tiene que intervenir en ti. O sea, es complejidad, ¿me entiendes? Se me viene algo a la mente, algo, tú sabes, tangible. Claro. La vida de nuestro Omarcito Ujú. es lento, el proceso es lento, El proceso es lento. pero vamos ahí seguro, Claro, porque el proceso es entre Dios y Él. claro. Porque los cambios también. Yo me imagino que esos cambios tienen que haber ese tipo de cambios para que sea un testimonio para él, ¿verdad? Tiene que ser. Porque, o sea, yo no soy, es raro, porque yo no soy una follower, como decimos. Ujú, Yo soy una persona que me siento que soy un líder, ¿me entiendes? ujú. Siempre, Claro, mi personalidad. claro. Soy un líder, pero más sin embargo, en estas cosas soy tan humilde como un simple follower. Claro, claro. ¿Entiendes la balanza? Ujú, Porque sé y por la fe que tengo y aunque no lo haya visto, yo sé que está ahí y que es parte de mí. exacto. Mas, sin embargo, otras personas que quieren pensar, no quieren creer, no creen, o porque no lo han visto, o porque, acuérdate, cuando él decía que era ateo, Ajá, que ahí va. agnóstico, que no creía, que dile a Dios que te traiga no sé qué, te baja y te dé el no sé qué. Entonces a Papacho dice, espérate, algún Ajá. día te voy a callar la boca, pero tranquilo que te voy a llevar, Poco a ¿tú me poco, entiendes? Porque poco a poco. Y hoy poco, día, exacto, le falta muchísimo, porque yo sé que le falta, pero no sé si, no me quiero dar el crédito a mí, que sea por medio de mí, sino que poco a poco todas las luchas que llevamos, él ha visto,
Él ha visto que, ok, nosotros hacemos el esfuerzo, pero ¿de dónde viene la provisión? No porque yo se lo diga solamente, sino porque son cosas tangibles, verídicas. ¿Tú me entiendes? O sea, Claro. ahora, un ejemplo que te doy. Acuérdate que nosotros tenemos todos los huevos en la misma canasta, como siempre te he dicho. Ujú. Y tenemos las deudas y tenemos que pagar y tenemos compromisos. Ya han pasado por a que hay ayuda, que no hay ayuda, que han pasado por Hemos pasado por todo. competencia, O sea, y competencia. ahora mismo no nos sobra, pero no nos falta. Claro. Amén, Siempre. amén. Y han Amén. habido días ajá, amén. Han habido días que la cosa está, tú sabes, Ujú. como quien dice lenta. O un ejemplo que te doy. No se ven a veces ni carros por ahí. Y cuando me llega el coso en la tarde de cuánto, el cuadre de la tarde, ¡boom! Ah, mira, Se mejor de hizo. lo que pensábamos. Claro. ¿Me entiendes? Increíble. Eso. Ayer, un ejemplo, la cocina mía estuvo grave. O sea, dos o tres sanguchitos, qué sé yo. Y en la tarde, mira, hicimos el día, o sea, un día malo serían 300 y pico, malísimo. Y aún así alcanza. Wow. Pero un día buenito, o sea, ¿Y se 500 y acuerda? pico, ¿Y se 600, acuerda que ya, cuando yo todavía acuérdate me que acuerdo? Yo todavía me acuerdo cuando usted cuando eran comenzó, 200, eran 200. 200, exacto. Entonces, El día normal eran 200, ahora el día ujú, malo es 300. exacto. Entonces, tú sabes acuérdate que es el cash más lo que entra en el banco, que lo que entra en Ujú. el banco es lo que él más o menos siempre está pendiente por todas las cosas que hay que pagar. Claro, Entonces, que si hay un cheque afuera, que si no sé qué, que si no sé cuánto, no claro. sé cómo vamos, siempre se atormenta. No sé cómo vamos a hacer esta semana, porque no sé cuánto, porque hay tanto, bla, bla, bla. Y después cuando pasan las cosas, yo le digo, ¿ves? Él dice, ¿viste, mami? Yo le digo, ¿ves? Que Papachú nunca nos abandona. Y Ahí lo él llevas, dice, poquito a poquito, ahí poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. semana a semana. Entonces ahora el trabajo es hacerle entender y que él aprenda y que entienda que la provisión viene de allá arriba. ¿Y Wow. qué es lo que yo le digo? En una conversación que tuvimos antes de noche ahí en la cama, le digo, cuando yo te digo la provisión viene del Señor, es un ejemplo que te doy. Hay veces pensamos que estamos mal, que no sé qué, y mira, el Papachú nos manda los clientes que vengan, que compren, que esto, que el otro, y vendemos un poquito más. Ajá, Ese es a lo que yo me refiero, la provisión claro, viene del Señor. No es que el Señor te va a poner la plata en el banco y mágicamente y claro, claro. apareció, ¡puf! La plata en el banco. No se trata de eso. Tú no estás ahí recibiendo el maná. Se trata de que lo trabajamos nosotros, sí. Es un esfuerzo común. Total, total. Él nos envía al cliente y nosotros lo atendemos y le vendemos. O Claro, sea, es un esfuerzo común entre él y nosotros. gloria a ¿Y Dios. por qué pasa eso? Porque cuando yo llegué aquí, le dije, no me estoy dando el crédito, gloria es para él. Yo le entregué ese lugar al Señor. No tengo que entregar, todos los días se le entrega porque Él es el que lo maneja. Claro, No tengo que todos los días decir a toda boca, le entregué este lugar al Señor. No, ya claro, yo lo hice. claro, Ya claro. yo lo hice, Él hace su trabajo. Así mismo. Y nosotros lo seguimos, ya. Así es. Entonces ahí voy. No, no, total, total, total. No, excelente, excelente. Sí, porque es la Y única manera. ese es el mensaje, ¿verdad? Que hay como diferentes pedacitos acá, pero ese es el mensaje de este Sí, porque es capítulo. verdad, cualquiera se puede confundir. Sí, son cosas que tú puedes leer, tú te puedes... Y yo sabes que Por eso es que yo mucha tengo gente dice que la Biblia confunde. que la Es Biblia porque confunde. Entonces, no. No, exacto. Si no pides discernimiento, no vas a tener. ujú, ujú. Entonces aquí hay que tener, o sea, hay que estudiar esta cosa. Esta cosa hay que estudiarla y, y obviamente no hay que tener esos ojos espirituales, ¿no? Dios, tú tienes que tener esa fe
Hay esa que fe de que, estudiarla, pero hay que pedirle primero, antes de todo, al Señor discernimiento. claro, claro. Y bueno, aquí termina el capítulo donde Jesús le habló a toda esa gente que tienen que comer mi carne, tienen que tomar mi sangre, y la gente de que yo voy para adelante, se Sí. fueron. Entonces, Se toda fueron. esa gente, ¿por qué se ¿Que fueron? qué me voy a volver yo carnívoro? Este nombre no. Pero ¿sabe por qué se fueron? ¿Sabe por qué se fueron? Porque no tenían esa fe, no tenían, no creían. Claro, Los que estaban allí era porque les dieron comida y ellos pensaban de que este tipo iba a ser rey, de que este era el rey de Israel. Entonces íbamos a sacar a los romanos, íbamos a conquistar el mundo como antes. Eso es lo que esta gente quería. Ellos no querían saber más nada. Ellos no querían saber del pobre. Ellos no querían saber del que tiene el corazón roto. Esa gente era puro egoísmo. Y claro. Jesús le habló fuerte a la gente. ¿Para qué? Para que solo los que de verdad creen se queden. Él no los echó. Él simplemente les habló como era y esta gente no pudieron entender. Tenían esa venda espiritual. Tenían esa venda espiritual. Era intelecto, no era el corazón. No Y era de corazón. solitos se fueron. Ujú. ¿Y quiénes se quedaron? Los 12 discípulos. ¿Y qué dijeron? Los 12 discípulos porque ni entendían lo que Jesús dijo tampoco. Claro que no. Ellos dijeron, no entiendo, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si ya hemos visto mucho de ti, sabemos que tú eres Tú Dios. eres. Así Ujú. que, ¿para dónde me voy a ir? Y Jesús le dice, viste, no te escogí yo. O sea, la parte compleja de La Dios. parte que Él, dice que te escogió él te Él, el escoge. Señor. Exacto, exacto. Pero al mismo tiempo, ellos dijeron, yo creo. O sea, Ujú, esa ujú. complejidad entre Dios tiene que poner esa fe en ti, pero también te escoge. No vamos a poder entender a Dios, ¿ok? No vamos a poder entender a Dios. Él es complejo, tía, Él es complejo y tú tienes que vivir en ese ángulo o en ese marco de que sí, Él te pone la fe, pero al mismo tiempo no te obliga. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Porque en el mundo decimos, bueno, aquí hay conflicto de interés. No, Dios maneja en esa complejidad y tú tienes que Bueno, yo aceptarla, pienso que ¿ok? en las cosas de Dios el mayor ejemplo en lo que todo lo que conozco de la Biblia, Ujú. el mayor ejemplo que podemos tener es a, a Job. Job, Claro, es que se claro. llama. Ese Sí, es el sí. mayor ejemplo. ¿Cómo le dieron palo? Hay una película por ahí que me puse a ver de Job. O sea, más o menos Ese es, yo creo que el único ejemplo que hay en toda la Biblia, ¿verdad? de que le dan duro y el tipo. De que él fue un escogido del Señor desde siempre, desde que nació, Sí, y por ser un escogido del Señor, pues ahí fue donde el diablo se ofuscó con él claro, y quiso derrotarlo para hacerle ver a Dios otra cosa. claro, no, total. Pero claro, como él tiene que también escuchar al Padre, él no puede sobrepasar las barreras del Padre. Él le Claro. dijo, ok, haz todo lo que tú quieras, pero no le toques la vida. Ajá, no le toque la vida. Y hasta ahí, a mí, ¿qué más prueba de fe es esa? Sí, Porque imagínate tú, que te pase todo eso. hoy día, que nosotros no hemos visto, no fueron, no somos de la época de Jesús, ni esas épocas La, la religiosas, ni tenemos, nada. la tenemos suave, tío. La tenemos suave, pero La tenemos imagínate suave. que te pase a ti una cosa así. ¿Cuánta gente no se le han muerto los hijos, la mujer y todo el mundo? ¿Y qué qué hacemos como ser humano? Crear un bitterness, un odio dentro, nos volvemos, tú sabes, se han vuelto Sí, sí. malos, No se han creen vuelto en en contra nada, de pierden la Dios, fe, todo. pierden la fe totalmente. Digo, y es normal.
Por eso que yo le digo a Dios, porque tía. Yo le vivimos digo en a la Dios. carne. Yo le digo a Dios, trátame suavecito y yo hago lo que tú quieras por ti, pero yo tampoco quiero ser como yo, que soy tan creyente, tan perfecto, que tú agarras y le dices al diablo, hey, ¿viste a mi hijo Cristian? No es que, fíjate, por eso es que yo no pienso que Dios castiga, es Yo el digo, diablo que te Dios, dice, mira, voy a castigar a tu hijo para enseñarte, para que tú veas que tú no eres el todopoderoso. así como decía Para Omar, mí, yo no tía, sé, yo siempre, así yo como pienso decía que es Omar, Omar yo pienso decía, que es Lucy Lucy, el que no, le gusta jodernos a nosotros. tía, Omar siempre dice que, ¿cómo es que él decía? Dice que cuando vas al trabajo, él dice que tú vas a tu trabajo, mantén tu cabeza abajo, tú no digas nada, tú, tú solamente a tu trabajo y te vas, tranquilo. Así mismo estoy yo. Estoy ahí haciendo cosas por Dios, quiero hacer cosas por Dios, pero estoy calladito, no estoy diciéndole al mundo nada, calladito con mi fe, en silencio, nos hacemos las reuniones, tranquilo. Que tu mano, ¿cómo es? Que tu mano Derecha, no veas lo izquierda que la no, de tu izquierda, mano algo derecha no así. sepa la izquierda y la izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así es Ya mismo, está. yo no quiero que me visite nadie y me ponga a prueba. No, no, yo tampoco. Así mismo. Pero es que somos tercos. El ser humano es Eh, terco. sí, Quiere sí, entender. sí, tita. Hay Pero bueno, gente que no tía, quiere entender. muy buena clase. Voy a parar aquí. Dale.